Dios Padre quien nos salvó, te damos muchas gracias. Damos gracias siempre por guiarnos y enseñarnos a través de la iglesia. Damos gracias por permitirnos estar juntos en el amor de Dios. Damos gracias por permitirnos vivir en su gracia y amor. Damos gracias por darnos los hermanos en la preciosa iglesia. Nosotros queremos que Dios trabaje por medio de nosotros y por medio de la iglesia. Señor, te pedimos que denos las lecciones y la gracia a través de la palabra de hoy. Señor, por favor, ayúdenos a conocer más la voluntad de Dios a través de la palabra. Señor, queremos que podamos vivir más limpiamente y correctamente. Señor, ayúdenos a través de la palabra. Señor, por favor, ayúdenos para que nuestras familias, amigos y vecinos puedan recibir la salvación a través de la iglesia. Señor, por favor, protéjanos nuestro corazón y nuestra fe. Señor, por favor, ayúdenos a amarnos unos a otros a través de la iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5. Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, después Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 4 y 5. Vamos a leer juntos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: pongan mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Miren. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Este es el mapa de Israel. Este es el mar de muerte. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Este es el río Jordán. Este es el mar de Galilea. Este es un lago, pero es muy grande que se llama mar. El mar de Galilea todavía existe. Jesús predicó y hizo milagro en Galilea y enseñó palabras importantes a sus discípulos en el mar de Galilea. Hoy vamos a aprender lecciones importantes a través de 4 cosas que Jesús y sus discípulos experimentaron en el mar de Galilea. Las lecciones que Jesús dio a sus discípulos también son lecciones importantes para nosotros. Entre los discípulos, Pedro fue más utilizado por el Señor. En Lucas capítulo 5, el Señor llamó a Pedro como discípulo. Pedro creció en el mar de Galilea y ahí experimentó muchas cosas.
Pedro aprendió muchas lecciones importantes por Jesús en el mar de Galilea. Pedro era un hombre diligente y paciente. Versículo 5. Toda la noche hemos estado trabajando. Pedro trabajó toda la noche, pero no pudo pescar ni un solo pez. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1, vamos a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Al lago de Genesaret, el mar de Galilea. Lago de Genesaret, Genesaret es Galilea. Jesús estaba predicando junto al lago Genesaret y mucha gente se acercó para escucharlo. Entonces subió a la barca de Pedro y predicó. Y Jesús predicó durante mucho tiempo. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: pongan mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro echó su red toda la noche, pero no pescó ningún pez. Pedro lavó sus redes y las ordenó. Sin embargo, Jesús le dijo a Pedro que echara la red nuevamente a las profundidades del mar. Normalmente, Pedro no habría ido a las profundidades del mar. Y él habría dicho esto: yo eché mi red toda la noche, pero hoy no hay peces. Ya este día, así que no hay peces. Sería en vano echar la red a las profundidades del mar ahora. Normalmente habría hablado su experiencia y conocimiento así. De versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Luego, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Versículo 5. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro dijo: mas en tu palabra echaré la red. Pedro obedeció la palabra y echó la red. Y pescó muchos peces que la red se rompió. Tuvo una experiencia increíble. Versículos 6 y 7. Vamos a leer juntos. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué dijo Pedro después de experimentar eso? Pedro, ¿qué dijo? Versículo 5. Pedro dijo a Jesús: Maestro. De versículo 8, en el versículo 5, Pedro llamó a Jesús Maestro. En el versículo 8, llamó a Jesús Señor. ¿Qué significa Señor? ¿Qué significa Señor? Hoy Señor. Señor significa Señor, Señor, señora, Señor. ¿Qué significa Señor en la Biblia?
Señor significa que Jesús es el dueño de mi vida. En la Biblia, Señor significa que Jesús es el dueño de mi vida. Pedro llamó a Jesús, versículo 5, maestro. En el versículo 8, Pedro llamó a Jesús Señor. Pedro pensaba en Jesús como maestro que enseñaba bien la palabra. Sin embargo, después de experimentar un milagro, se dio cuenta de quién era Jesús. Entonces dijo esto, versículo 8, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Jesús dijo esto a Pedro, versículo 10, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La primera lección del Mar de Galilea es esta. ¿Quién puede obedecer? ¿Quién puede obedecer? Ya tenemos que conocer quién puede obedecer. Pedro estaba cerca de Jesús y escuchó las palabras de Jesús. Ese día escuchó las palabras de Jesús durante mucho tiempo. Entonces, aunque las palabras de Jesús eran diferentes de sus propias experiencias y pensamientos, echó su red confiando en las palabras. Nosotros siempre tenemos que confiar en la palabra. Esto es lo más importante en nuestra vida cristiana. Lo más importante para ser salvo es la palabra. Puede ser salvo solo si escucha la palabra con atención. Vamos a pensar. ¿Quién puede vivir bien la vida cristiana después de ser salvo? ¿Quién puede vivir bien la vida cristiana después de ser salvo? ¿Quién puede obedecer bien sin importar la situación y circunstancia? ¿Quién puede obedecer bien sin importar la situación y circunstancia? ¿Quién? Los hermanos que escuchan suficientemente la palabra pueden obedecer bien. Si Pedro no hubiera escuchado suficientemente a Jesús, no habría echado su red a las profundidades del mar. Algunos hermanos son obedientes y viven su vida cristiana con alegría. Pero algunos hermanos viven su vida cristiana quejándose aunque tengan más. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a pensar, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que escuchan nuestros oídos. Pedro estaba cerca de Jesús cuando Jesús predicaba. Pedro escuchó suficientemente las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús llegaron a su corazón y su corazón se cambió. Las palabras de Jesús pueden cambiar el corazón de las personas. Porque la palabra llegó a su corazón, Pedro pudo dejar a sus pensamientos, experiencias y conocimientos. Entonces obedeció las palabras y pudo echar la red a las profundidades del mar. Pudo experimentar un milagro porque obedeció la palabra. Y Jesús le dijo a Pedro una misión mayor porque obedeció su palabra. Versículo 10. Desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos,
tenemos que conocer, los que obedecen la palabra pueden ser bendecidos. Solo los que obedecen la palabra de Dios pueden recibir respuestas a sus oraciones. Y lo que es más importante, Pedro llegó a conocer más al Señor a través de la obediencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Telescopio. La obediencia es como telescopio. Cuanto más obedezca, más podrá ver y saber. Entonces, si quieres saber más sobre la Biblia, tiene que obedecer. Si quieres saber más sobre la iglesia, tiene que obedecer. Si quiere conocer más a Dios, tiene que obedecer. A través de la obediencia podremos saber lo que no vemos y no sabemos ahora. Ya vamos a pensar, ¿a quién confiará el Señor su obra? ¿A quién confiará el Señor su obra? El Señor confía su obra a quienes pueden obedecer. Por eso tenemos que escuchar bien la palabra de Dios antes de hacer cualquier cosa. Es porque las personas que escuchan bien la palabra pueden obedecer. Vamos a buscar San Juan capítulo 5, versículo 25. San Juan 5, versículo 25. Vamos a leer juntos. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren vivirán. Si escucha bien la palabra con sus oídos, la palabra llega a su corazón. Comemos comida por la boca, ¿no? ¿Nariz? ¿Ustedes comen comida por la nariz? ¿Ojos? No, por la boca. ¿Cómo puedo comer la palabra? ¿Cómo puede comer la palabra? ¿Ojos? Por el oído. Masticamos y tragamos la comida. Los alimentos que comemos por la boca proporcionan nutrientes a todo el cuerpo. Es una ley dada por Dios. Asimismo, tenemos que escuchar bien la palabra con nuestros oídos. Entonces la palabra llega a nuestro corazón. Entonces nuestros corazones cambian. Cuando nuestros corazones cambian, nuestras vidas también cambian. Esa también es una ley dada por Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 27. Vamos a leer. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. ¿Qué tenemos que hacer para apartar nuestros pies del mal? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para apartar nuestros pies del mal? Versículo 23. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón para apartar nuestros pies del mal.
¿Qué tenemos que hacer para guardar nuestro corazón? ¿Qué tenemos que hacer para guardar nuestro corazón? Versículo 20. Está atento a mis palabras. Por eso lo más importante en nuestra vida cristiana es escuchar la palabra. Pedro se dio cuenta de esto en el mar de Galilea. Esa fue la primera lección del mar de Galilea. Pedro aprendió que quienes escuchan bien la palabra pueden obedecer y quienes obedecen pueden recibir las bendiciones de Dios. Después de aprender obediencia, Pedro aprendió una segunda lección importante en el mar de Galilea. Vamos a buscar Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Ya vamos a buscar Marcos capítulo 4. Nuevo Testamento, segundo libro, Marcos capítulo 4, versículo 35. Capítulo 4, versículo 35. Vamos a leer juntos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Jesús dijo a sus discípulos que cruzaran el mar de Galilea. Sus discípulos estaban yendo al lugar que Jesús le había ordenado. Y ellos estaban yendo con Jesús. Nosotros también somos salvos, escuchamos la palabra y vivimos en obediencia. Y vamos con el Señor. Entonces, ¿todas nuestras vidas serán cómodas y mejores? ¿Todas nuestras vidas serán cómodas y mejores? Ustedes, sus vidas serán cómodas y mejor. ¿Todo? No. Y Pedro lo aprendió. Y los discípulos estaban yendo con Jesús al lugar que les había dicho, pero sucedió esto. ¿Qué pasó? Versículo 37. Versículo 37, vamos a leer. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. Una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. ¿Cómo así? Se levantó una gran tormenta y olas. El barco se estaba hundiendo en el mar. Y nosotros también, vivimos obedeciendo la palabra del Señor, sirviendo, predicando y manteniendo nuestra fe. Pero hay ocasiones en las que nos encontramos con dificultades que no podemos solucionar. ¿Sí o no? Nosotros también. Estaba en una situación en la que moriría por una gran ola. El barco se estaba hundiendo. Nuestra vida también. A veces, aunque vivamos nuestra vida cristiana obedeciendo y sacrificando más, puede haber tormentas y olas más grandes. En el mar de Galilea es el mundo. Hay unas grandes tormentas y olas.
Hay dificultades y sufrimientos en este mundo que son difíciles de soportar. Vamos a buscar Salmos capítulo 88. Salmos 88, versículos 6 y 7. Salmos 88, versículo 6 y 7. Antiguo Testamento, Salmos, capítulo 88, versículo 6 y 7. Vamos a leer juntos. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Me has afligido con todas tus ondas. En el mar, todo no termina con una sola ola. Las olas pueden seguir llegando. Nuestra vida cristiana también. Hermanos, está todo tranquilo en su vida cristiana y no hay problemas en su vida. Todo tranquilo. ¿No? Hermano Daniel. Todo tranquilo, no. No hay problema en su vida. No. Todos hermanos tienen grandes dificultades y sufrimientos. ¿Sí o no? Hay problemas y dificultades que no se pueden expresar con palabras. Todos tenemos esas olas de vida. Salmos 69. Salmos 69, versículo 1 a 3. Salmos 69, versículo 1 a 3. Salmos, capítulo 69, versículo 1 a 3. Vamos a leer. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cien profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enloquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Versículo 2. He venido a abismo de aguas. Versículo 2. Estoy hundido en cieno profundo. He venido a abismos de aguas. Versículo 3. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enloquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Por mucho que grite, no hay respuesta de Dios. Alguien le pregunta a Dios esto. Yo vivo en obediencia a Dios, entonces, ¿por qué tengo que pasar por estas dificultades? Alguien le pregunta a Dios esto. Pero, la Biblia dice que puede suceder. El escritor del Salmos 69 también oró mucho en el sufrimiento, pero Dios no respondió. Entonces él también estaba cansado de orar y esperar y quería dejarlo todo. Mateo capítulo 4, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se anegaba. Pensaron los discípulos. Pensaron que Jesús los ayudaría pronto, pero Jesús no ayudó.
La barca se hundía, pero Jesús no hizo nada. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Muy raro, ¿no? ¿No? Jesús estaba durmiendo. Jesús parecía desinteresado en esa situación y parecía que no tenía intención de ayudar. Versículo 38. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos no podían entender a Jesús y se quejaban. Y los discípulos dijeron esto: nosotros obedecimos las palabras del Señor, entonces ¿por qué no nos ayuda? Nosotros también podemos quejarnos así ante el Señor. Pero el Señor estaba mirando. Parecía que estaba durmiendo, pero estaba mirando todo. El Señor estaba esperando y mirando. El Señor mantenía silencio hasta que llega el momento de intervenir. Versículo 39. Vamos a buscar Marcos 4, versículo 39. Versículo 39. Vamos a leer. Y levantándose, reprendió al viento y dio al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y levantándose, reprendió al viento y dio al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Apenas Jesús dijo, el viento y las olas cesaron. Y Jesús dijo a sus discípulos, versículo 40. Vamos a leer. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Los discípulos se dieron cuenta del estado de su fe. Se dieron cuenta de que su fe era demasiado débil. Vamos a pensar, ¿por qué Dios da grandes dificultades a los cristianos? ¿Por qué? Es para ayudarnos a darnos cuenta del estado de nuestra fe a través del sufrimiento. A través del sufrimiento nos damos cuenta de que somos personas débiles. A veces Dios nos permite grandes dificultades. ¿Por qué? A través del sufrimiento Dios nos hace humildes. Y a través del sufrimiento Dios nos hace darnos cuenta de que somos débiles. Entonces nos damos cuenta de que no podemos hacer nada sin Dios. A través de esas situaciones podemos conocer exactamente quién es el Señor. Versículo 41, vamos a leer juntos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Versículo 41, vamos a leer otra vez. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y en el mar le obedecen? ¿Quién es este? Los discípulos se dieron cuenta de quién era el Señor. También se dieron cuenta de que todo poder pertenece al Señor. Pedro se dio cuenta de eso exactamente.
tenemos que conocer. Tenemos que saber que aunque obedecemos y vivimos bien nuestra vida cristiana, puede haber dificultades y problemas en nuestra vida. Hay muchos problemas en nuestra vida cristiana, incluidos problemas familiares, económicos y problemas de salud. ¿Sí o no? ¿Ustedes no? Yo tengo muchos problemas. Nosotros todos tenemos muchos problemas. Pero el Señor dice, versículo 40, Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? Y nosotros no deberíamos tener miedo. Si esperamos, el Señor solucionará los problemas. Sí o sí. Vamos a buscar Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Habacuc. Habacuc, ¿dónde está? Habacuc, ¿dónde está? Habacuc ahora está en el cielo. Ahora Habacuc está mirando. No pueden buscar a mí. Habacuc está mirando. Habacuc, Antiguo Testamento, casi último Habacuc. Para buscar un poco difícil. Antiguo Testamento, casi último. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer juntos. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo es muy importante. Versículo 3, Habacuc, capítulo 2, versículo 3, vamos a leer otra vez. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo significa que existe el tiempo de Dios. Por eso tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y se necesita fe para esperar hasta el final. Pedro aprendió que aunque los cristianos viven en obediencia, hay dificultades. Y aprendió que tiene que esperar hasta el final el tiempo de Dios en una situación difícil. Nuestra fe crece en situaciones de dificultad y sufrimiento. El pelo crece por la noche. La altura también crece por la noche. Nuestra fe también crece a través de las dificultades y los sufrimientos. Pedro se dio cuenta de eso. Y Pedro aprende la tercera lección en el mar de Galilea. Vamos a buscar Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículo 22. Mateo 14, versículo 22. Nuevo Testamento, Mateo, primero libro. Nuevo Testamento, primero libro, capítulo 14, versículo 22 y 23. Mateo 14, versículo 22 y 23, vamos a leer juntos.
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. En Mateo capítulo 14, Jesús hizo un milagro al alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Luego les dijo a sus discípulos que cruzaron al otro lado del mar de Galilea. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En el medio del mar de Galilea, el barco ya no podía navegar por el viento y las olas. El barco ya no podía navegar por el viento y las olas. En ese momento, Jesús vino caminando sobre el agua y los discípulos sorprendidos gritaron: «Es un fantasma». Y los discípulos gritaron: «Es un fantasma». ¿Y quién es? Jesús. Versículo 25 y 26. Vamos a ver. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dijeron voces de miedo. En ese momento, los discípulos gritaron: «Es un fantasma». Jesús les dice esto a sus discípulos. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Luego Pedro le pidió un favor a Jesús. Versículo 28 y 29. Vamos a ver. Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, Pedro se convirtió en la primera persona en caminar sobre el agua. Sin embargo, Pedro de repente cayó al agua. Así. Versículo 30, vamos a ver. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Ya, hermanos, vamos a pensar, ¿por qué Pedro cayó al agua? ¿Por qué? Al ver el fuerte viento. ¿Qué le pasó cuando vio el viento? Tuvo miedo. Por eso se cayó al agua. Cuando Pedro cayó al agua, Jesús inmediatamente lo tomó de la mano y lo levantó del agua. Dijo esto, versículo 31, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste?». Vamos a pensar, ¿qué lección quería enseñar el Señor a través de estas palabras? El mar es el mundo.
Todos en este mundo están cayendo en los pecados del mundo. Todos están viviendo en el mundo disfrutando del pecado. Jesús caminó sobre el agua. Jesús no es del mundo. Pedro es el representante de todos los cristianos. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros también vivimos en el mundo, pero no deberíamos estar en el mundo. Tenemos que estar por encima del mundo. Entonces, ¿cómo podemos caminar sobre el agua? ¿Cómo podemos caminar sobre el agua? Versículo 31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando tenemos fe, podemos estar por encima del mundo. Cuando Pedro vio el viento, cayó el agua. El viento simboliza las personas y las situaciones difíciles del mundo. Nosotros también podemos vivir bien nuestra vida cristiana cuando solo miramos al Señor. Sin embargo, cuando nos encontramos con amigos mundanos, nuestra fe puede caer. Todos los amigos mundanos parecen disfrutar del mundo y vivir bien. ¿Sí o no? Sin embargo, la vida de los cristianos parece lamentable y pobre. Y envidiamos las vidas de nuestros amigos mundanos. ¿Ustedes no? Antes yo también, ¿no? Y tenemos que predicar a nuestros amigos en el mundo, pero después de verlos es posible que seamos predicados por ellos. Hermanos, tenemos que conocer el diablo, Satanás. El diablo también quiere predicarnos. Por eso el diablo también utiliza a las personas. El diablo utiliza a nuestra familia y amigos para predicarnos. Así como Pedro cayó al agua después de ver el viento, nosotros también podemos ser capturados por el diablo. Para los cristianos, el propósito de la vida no es disfrutar y vivir bien en este mundo, ¿sí o no? No debemos vivir como los gentiles. Los cristianos tienen que mirar solo a Cristo. No deberíamos seguir mirando al mundo. No debemos envidiar a los gentiles. También no debemos envidiar a otros hermanos. Eso es mirar el viento. Nosotros tenemos que vivir mirando solo al Señor. Cuando venga el Señor, nos daremos cuenta de que todo en este mundo es en vano. Nosotros no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero probablemente no quedará mucho tiempo. Yo creo así. La Biblia dice, no quedará mucho tiempo. El Señor va a venir pronto. Solo tenemos que tener paciencia y esperar un poco más. Pedro lo aprendió en el mar de Galilea. Aprendió que no debía mirar al viento, sino mirar solo al Señor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12.
Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12. Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. Nuevo Testamento, casi último libro, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. 12, 2. Capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer juntos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta acá. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro aprendió muchas cosas importantes en el mar de Galilea y finalmente se encontró nuevamente con el Señor resucitado en el mar de Galilea. Y aprendió otra lección importante en el mar de Galilea. San Juan 21, versículo 10. San Juan 21, versículo 10. San Juan capítulo 21, versículo 10. San Juan, último capítulo, versículo 10. Versículo 10 y 11, vamos a leer juntos. Jesús les dijo: tras de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. El mar de Galilea simboliza el mundo. En Juan capítulo 21, Jesús enseñó a los cristianos cómo tuvieron que vivir en el mundo. Vamos a pensar, ¿cuál fue la última lección que Jesús quería enseñar a sus discípulos? Y versículo 10, Jesús les dijo: tras de los peces que acabáis de pescar. El mar es el mundo. Y los peces, ¿qué simboliza? Sí. Los peces son almas que van al infierno. Jesús les pidió a sus discípulos, pidió a los discípulos que trajeran al Señor las almas que iban al infierno. Versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. ¿Qué significa echar la red? Echar la red, ¿qué significa? Echar la red es predicar el Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos que sacaran del mar los peces atrapados en la red. ¿Qué quiere decir esto? Distinción. Como el mar es el mundo, hay que distinguirlo del mundo. Sí o sí. ¿Y qué más quiere el Señor después de que estemos distinguidos? Versículos 9 y 10. Vamos a leer juntos.
Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: trad de los peces que acabáis de pescar. El Señor quería que los peces que pescaron los discípulos fueran puestos sobre brasas. En el Antiguo Testamento, un cordero era completamente quemado en el altar y ofrecido como holocausto a Dios. El Señor quiere que seamos distinguidos después de que seamos salvos. Y el Señor quiere que nos sacrifiquemos por otras almas. Así como el Señor se sacrificó por nosotros en la cruz. Esta es la última lección que Jesús enseñó a sus discípulos en el mar de Galilea. Y los discípulos vivieron según las enseñanzas del Señor. Y nosotros también tenemos que vivir así. ¿No? ¿Sí o no? Y vamos a vivir así. Hoy hasta acá. Vamos a terminar con la oración. Vamos a orar. Te damos muchas gracias por salvarnos. Damos gracias por permitirnos estar juntos en el amor de Dios. Hoy, gracias por darnos las lecciones y la gracia a través de la palabra. Por la palabra, ayúdenos para que podamos vivir más limpiamente y correctamente. Señor, por favor, ayúdenos para que nuestras familias, amigos y vecinos puedan recibir la salvación a través de nuestra iglesia. Señor, por favor, ayúdenos para que mantener nuestro corazón y nuestra fe y nuestra salud. Señor, por favor, ayúdenos a los hermanos que están en el medio de las dificultades y los sufrimientos. Señor, por favor, ayúdenos para que puedan superar las dificultades con fe. Señor, por favor, protéjanos nuestro corazón y nuestra fe. Señor, por favor, ayúdenos para que amar más al Señor, a la iglesia y a nuestros hermanos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.